Acompaña al equipo de El Sapo en la Sopa todas las tardes en la revista de variedades más completa. Comentarios. Hay gente que le duele la cabeza cuando no fuma o cuando no bebe café. Invitados. Yo acaricio a mi manera, como beso, ya no hay otro y en la cama soy completo. Finanzas. ¿A quién no han llamado Kismel para ofrecer algún tipo de producto financiero, específicamente seguros para las tarjetas de crédito? Salud. La vacuna contra el VPH es la prevención primaria para reducir el riesgo de cáncer de cuello uterino. El Sapo en la Sopa. Política con color. De lunes a viernes. Interactúe con nosotros. Denuncias o comentarios al teléfono 829-767-0303. 829-767-0303. Coco TV, el canal del pueblo. Gracias por mantener la sintonía en El Sapo en la Sopa. Nosotros felices de tener aquí el caballero de los jueves, Elvis Vázquez, con nosotros. Para esa personita que tienen su problema financiero y que quieren como así resolverlo y tener una finanza organizada y ordenada como manda la ley. Está con nosotros Elvis Vázquez. Dinero, dinero, dinero. Buenas tardes, chicas. Gracias, Bonnie. Para mí es un placer estar aquí con ustedes, Kismel, y con toda la audiencia que se da cita los jueves a escuchar un poquito de dinero. El tema que le encanta a Kismel, como decía antes de ir a la pausa. Nada más no es a mí. Es a todos. Sí, Elvis, me gusta a mí. ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, tú sabes que me llama mucho la atención siempre ciertos comentarios que suenan por ahí de las diferencias económicas generacionales. Y el día de hoy quiero que nosotros toquemos un tema de los retos financieros que tienen o que tenemos los millennials, ¿verdad? La gente sabe que 80, 90. Somos los millennials, ¿verdad que sí? 80. La generación Z, que son los jóvenes nacidos luego del 93, 94 hasta el 2010, me parece. Con relación a los baby boomers, que son la generación de nuestros padres, que nacieron en los años 60, 40, 60, y hay una generación por ahí que la gente se olvida, que es la generación Y, que es antes de la nuestra, que ya los que nacieron en los años 70, principios de los 70, que son cincuentones, sí, ahora, pero que vivieron esa misma etapa. Muy interesante hacer esa referencia. He tocado el tema con algunos amigos, compañeros, tú sabes, genera pasiones, porque nuestros padres nos dicen, a ustedes la tienen fácil ahora en esta época, porque ahora se tiene acceso a todo, todo es más fácil, hay mucho dinero en la calle, y en esa época no. El día de hoy vamos a hablar un poco del escenario económico, financiero, cuáles son esos retos a los que nos enfrentamos nosotros, que ellos en su momento no tuvieron que enfrentarse. Y para empezar, diríamos primero que la presión social, económica a través de las redes sociales, que eso no existía antes. O sea, no había, la única manera de tú llevar tal vez un tanteo de cómo le iba a algunas personas relacionadas a ti era al que tú veías pasando por tu casa o con el que tú socializabas en la escuela, algunas familias del pueblo. Mas, sin embargo, ahora no. Ahora nuestros hijos, nosotros nos comparamos con una persona que no conocemos, que tal vez vive al otro lado del mundo y que tiene muchos teneres. Una persona tal vez de nuestra misma edad, pero que tiene vehículos deportivos, que viaja a través del mundo, se va a Europa, conoce diferentes países, el sueño de muchas personas. Y eso nos carga con una fuerte presión económica. Elvis, nuestros padres eran más pobres que nosotros, o mejor dicho, nuestros abuelos eran más pobres que nosotros, porque escuchamos la historia de partir un lápiz en dos y dividir un cuaderno. Sí, mira, en términos de acceso a recursos, sí, eran más pobres que nosotros, claro que sí, porque, bueno, hay que hacer referencia a lo obvio.
Antes, ¿verdad? Lo común era caballos o usted andaba a pie y el que tenía una mochila, bueno, pues tenía suerte. Porque tal vez el acceso a generar ingresos no era tan fácil como ahora. Para tú ganarte un día de trabajo, probablemente tú tenías que levantarte a las 4 de la mañana para ir a trabajar la tierra hasta las 3, 4 de la tarde, trabajo totalmente físico. Que con el tiempo nosotros hemos visto cómo eso se ha ido eliminando y ahora el acceso a recursos como el lápiz, el lapicero, el libro y el acceso al conocimiento que antes estaba limitado porque no existía la manera, si usted quería consultar un libro, tenía que ir a biblioteca. Ahora no, ahora usted lo puede tener al hacer solamente un clic. O sea que en materia de acceso a recursos, ahora nosotros estamos 1.000.000 de veces mejor. Y para dar un dato, los millennials y la generación Z, que es la siguiente, ¿verdad? Los más jóvenes, somos la generación o la generación de seres humanos mejor educada en la historia de la humanidad. Y es tan fácil como uno hacer el simple análisis de qué nivel académico tenían mis padres a mi edad. Probablemente ninguno, si algunos terminaron la universidad, pero se quedaron ahí. Por ejemplo, cualquier joven de 30 años, de 35, fácilmente ahora tiene 2 maestrías o una maestría hecha en el extranjero, una licenciatura, un grado de ingeniería o es doctor. O sea, son cosas que no se salen de la normativa. Ahora es muy normal. En esa época no. En esa época, para tú tenías una licenciatura y tú eras, ¿verdad? Y si había un doctor que se graduaba de uno de los pueblos, era el doctor, eran 1 o 2, eran pocos. Ahora no, ahora realmente es algo más común. Mira, qué tan desierto es lo que yo siempre vengo escuchando desde pequeña, que la crisis forma grandes líderes. ¿Qué tan desierto es eso? Porque vemos que la generación de nuestros padres vienen de la crisis, pero sin embargo son una generación que sí fueron líderes, formaron sus empresas algunos y, por ejemplo, nos heredaron ese don de yo quiero emprender. Pero la generación de ahora, ¿cómo se ve esa generación sin crisis entonces? Porque nosotros le estamos dando todo. No hay crisis, lo que sucede es que hay una crisis distinta. En aquella época recuerda que el empuje económico era más fuerte. O sea, vamos a recordar Santo Domingo en los años 80 era un solar grande, había pocos edificios. ¿Verdad? Y ahora es una ciudad de casi 5 millones de personas. O sea que los tiempos eran distintos. Aunque tal vez a nivel económico nosotros tenemos más. Recuerda que en aquel momento se comía con menos. Se necesitaba menos. Los teneres eran menos. Había menos delincuencia. Había una cultura dominicana más arraigada. Menos influencia de escenarios o de variables extranjeras, ¿verdad que sí? Como decía, esa presión social. Se hicieron empresarios, sí, bueno, los retos de sus tiempos. Ahora nosotros tenemos otros retos, como cuáles, por ejemplo, nosotros estamos viviendo en una época en la que la tecnología y los software, los programas que nosotros utilizamos están siendo diseñados para aprender de nuestro comportamiento y utilizar el mismo para llamar nuestra atención. ¿En qué sentido? En el que ahora el reto más grande es el enfoque. Ahora el reto más grande es centrar mi concentración en una sola cosa que me va a llevar a mí a crecer. ¿Por qué es difícil? Bueno, porque nosotros tenemos un aparatito ahí que nosotros incluso podemos programar para que nos notifique cuando alguien hace algo que a nosotros entendemos que nos interesa. Y ya nosotros vamos perdiendo nuestro propio control. Desde el punto de vista, por ejemplo, económico, ¿qué ha traído como reto para esta generación que no tenía la generación anterior? La abundancia ha traído el reto de la superación, pero en miras a la dignidad, que eso existía en aquella época, pero ahora los jóvenes no se quieren superar
teniendo como objetivo vivir dignamente. Elvis, Ahora lo que se quiere es la villa en Jarabacoa, lo que se quiere es el vehículo deportivo, y sabemos que eso es bastante difícil y trae mucha frustración. Tú tocaste una partecita muy importante. Dijiste que nosotros somos más inteligentes que nuestros padres. Estamos mejores educados. Exacto, a educación. Si nosotros tenemos más educación y más conocimiento en comparación a nuestros padres, porque ellos sí tenían una mentalidad enfocada a ser líderes y empresarios y nosotros no. No, ninguno estaba enfocado a ser líderes y empresarios. Pero eso hacían es un proyectos. mito. Igual se hacen ahora. Es más, ahora se hacen más. Porque, por ejemplo, a cualquier joven te abre un canal de YouTube. Eso es un proyecto Pero lo que para pasa es generar que- contenido. Pero Perdón. producían más dinero. Ya sea hasta quemando leña y hacían, por ejemplo, carbón, creo que se llama, o cacao. Totalmente mentira. O sea, no, nosotros ahora tenemos la capacidad de generar más dinero. Y voy a dar un ejemplo. Cualquier joven te puede abrir una cuenta de TikTok, que no necesita absolutamente más nada que un celular, y desde su habitación puede facturar miles, si no cientos de miles de dólares. Igual con YouTube, igual, por ejemplo, cualquier joven con un celular te puede viajar, como yo hacía el ejemplo la semana pasada. Yo estaba hablando de un auge, un crecimiento de ciertas cuentas en YouTube, donde tiene miles de seguidores y cientos de miles de reproducciones. Una persona que lo que hace es una casa humilde, con una olla que no le cabe un golpe más de esas ollas que se utilizaba, que tú la pones en la estufa y como quedan dobladas. Y hace contenido. ¿Qué tipo de contenido? Hace espagueti normal, toma 200, 300 pesos, compra varios ingredientes en el colmado y va y hace un platillo de lo que está acostumbrado a hacer. Ni siquiera sale de su casa. O sea, antes no había la oportunidad de generar ingresos de esa manera. O tú salías de tu casa o salías de tu casa. Y también recuerda que la riqueza está bien relacionada con el tema de la interconexión. Nosotros ahora estamos mejor conectados con el mundo que en aquella época. O sea, si tú eras vendedor en los años 70, en los años 60, las ventas tuyas se limitaban a tu pueblo o a los pueblos cercanos. ¿Por qué? Por el tema de carretera, de tiempo, los vehículos eran más lentos. Ahora tú en tu casa, tú puedes ordenar en China y poner una tienda automatizada en Amazon que desde que la gente haga un clic en el producto y lo ordene, automáticamente se envía a un warehouse y Amazon se encarga de toda la distribución y tú nada más cobras. Entonces, en ese escenario, ¿en qué época, tomando eso en consideración, es más fácil hacer dinero? ¿En aquella época o ahora? ¿En qué época es más fácil emprender? Pero- ¿En aquella época o ahora? Yo te tengo una pregunta respecto a eso. Por ejemplo, la generación de nuestros abuelos, 60, 70, por ahí, como dices tú, se llamaba la generación industrial, porque yo tenía una zapatera, enseñaba a mi hijo a que también tenía que coser zapatos, yo sembraba maní, enseñaba a mi hijo que también tenía que sembrar maní, enseñaba a mi hermano, enseñaba a mi esposa, enseñaba a todo el mundo en el hogar se dedicaba a lo que sabía el papá, por eso se llama la generación industrial. Entonces, la generación de ahora, como tú dices, que está avalada por la tecnología, ¿cuál tú crees que le deja más económicamente al país? La generación actual, sin duda alguna. Por Sin duda alguna. Mira, hay una estadística muy interesante a nivel empresarial, que es que las grandes empresas tienen un problema, que es el mayor al que están haciendo frente, y es que no sobreviven a la segunda o a la tercera generación. Lo que quiere decir que el 95% de las empresas que generaron esa generación que nosotros estamos hablando, los baby boomers, la mayoría, el 90-95%, si no ha cerrado, está condenada a cerrar en los próximos de 3 a 5 años. Por lo que las empresas que nosotros estamos viendo ahora no son heredadas de ese grupo, sino que son empresas, algunas, las que siguen vivas, son empresas que han sido adquiridas por grupos empresariales, y la mayoría de las empresas que nosotros vemos ahora que proveen bienes y servicios son empresas que nacieron recientemente. O sea, dime tú, por ejemplo, Bonnie, 5 empresas pequeñas, por ejemplo, en Santiago, que tengan más de 30 años, que tú conozcas. No, ¿verdad? Entonces, aquí en Santiago, por ejemplo, hay empresas que tienen más de 30 años, son grandes empresas, pero
son pocas las que todavía siguen en manos de la misma familia que las fundó. Pero mi pregunta es, ¿tú no sientes que la tecnología está quitando, desplazando el recurso humano? Y el recurso humano es lo que prácticamente realza la economía de una nación. No, o sea, no hay una correlación directa entre la capacidad de producción y la mano de obra directa. Ya nosotros pasamos, tú hablaste de la era industrial. La era industrial es lo que ha catapultado, ¿verdad que sí?, al ser humano a los grandes avances que nosotros hemos tenido, la era industrial y luego de eso el tema de la tecnología, que ha facilitado la vida del ser humano hasta cierto sentido, y lo que ha hecho es que nos ha orientado a producir otro tipo de cosas y nos ha dado otras condiciones. Entonces, ¿qué sucede? Nos desplaza de ciertas cosas, pero nos abre la puerta a otras cosas. Por ejemplo, para hablar, otro de los retos financieros que tenemos nosotros como generación, que no existía antes, las suscripciones. Nosotros pagamos suscripciones para escuchar música, suscripciones para ver videos, suscripciones para el gimnasio. Para el gimnasio, pero también cuando hablamos de streaming. Bueno, ustedes que tienen niños pequeños pagan suscripciones de internet para que puedan jugar en internet. Eso no existía en aquella época, pero son gastos que ustedes tienen que agregar obligatoriamente al hogar si tienen cierta libertad financiera, tú sabes. Entonces, eso es trabajo que se ha creado a partir de la tecnología y ha desplazado algunos trabajos humanos. ¿Por qué? Porque la televisión, por ejemplo, ha ido tal vez perdiendo popularidad. No va a desaparecer en todo este tiempo. Algunas personas dicen que sí, pero la televisión satisface ciertas necesidades, pero también ha abierto las puertas a personas que, por ejemplo, trabajen haciendo análisis de juegos, diseñando videojuegos que no existían antes, pero que ahora existen. Trabajen también haciendo referencia a cierta tecnología que te hace más productiva. Por ejemplo, nosotros tenemos un millón de aplicaciones que antes tú, con la agendita como andamos nosotros, porque a mí me gusta andar con agenda también, yo paso muchísimo trabajo con eso, pero... Somos homo sapiens paso trabajo. ¿Te gusta la manual? Sí, me gusta la manual, me gusta manual, pero nosotros tenemos aplicaciones que pueden llevarnos la agenda. Pueden escuchar lo que le decimos, decir, mira, esto fue lo más importante de lo que tú dijiste, en esto es que tú te tienes que enfocar. La próxima semana tú tienes tal y tal y tal cita y te conviene ponerla tal y tal y tal hora. O sea, somos más eficientes y con la eficiencia viene mayor productividad. Si estamos tan bien como tú planteas, ¿por qué nuestros padres sí tenían casa propia y ninguno de nosotros tenemos? Entonces en ese caso hay otras variables que inciden. Por ejemplo, hay algo negativo que viene con la abundancia económica, y es que los principios económicos como el de la oferta y demanda no desaparecen. Las leyes de oferta y demanda te dicen que la demanda es la necesidad, es un mercado. La oferta es lo que se está dando para satisfacer esa demanda, lo que se está creando para satisfacer esa demanda. ¿Qué sucede? Que antes, cuando se vendía una casa, la demanda era menor a la que hay ahora. ¿Por qué? Porque menos personas tenían tal vez el acceso al financiamiento que nosotros tenemos ahora, y que si querían comprar una casa tenían que, a través del trabajo, conseguir una parte, negociar con el dueño. Entonces, ¿qué pasa? Ahora hay más casas, pero es más difícil adquirir una. ¿Por qué? Porque hay más acceso al dinero. Y como las leyes de oferta y demanda no se detienen, significa que si la oferta se mantiene igual y la demanda crece, ya sea por un crecimiento poblacional o crecimiento económico o una facilidad financiera que antes no existía. Cuando esa casa antes se vendía en 10,000 pesos, ahora se puede vender en 100,000 pesos, porque hay gente que tiene acceso a los 100,000 pesos. Antes no existía. O sea que el crecimiento y el desarrollo viene con sus retos. Una manera en lo que, como la gente lo conoce más fácil, la inflación. Antes no existía tanta inflación, ahora sí. Porque viene naturalmente con el desarrollo. Cuando la gente tiene dinero, gasta. Y el dueño de negocio
al ver que vende más, entonces empieza a subir los precios. Eso es algo natural hasta que deje de venderse. Cuando se deje de vender, empieza a bajar. Y precisamente de forma puntual en el sector inmobiliario, aquí hay una premisa que no ayuda. Y es que el dinero no se pierde en bienes raíces. Y la gente aquí entiende que porque compra una propiedad en 100 pesos hoy, mañana la puede vender en 110 o en 120 sin haber invertido absolutamente nada, sin las condiciones del mercado haber cambiado y eso. Y eso también es algo que apoya el crecimiento desproporcionado en materia de precios. Entonces, por eso es que tú ves que antes el que ganaba 10,000 pesos podía sostener una familia sin problema, 10,000 pesos, pero el poder adquisitivo con el tiempo se ha perdido y ahora hay personas que ganan el doble, 20, 25, 30,000 pesos y se lo encuentran poquito. Es un tema de que ahora es más costoso vivir. Pero yo te apuesto a ti que si tú, por ejemplo, con lo que ganas aquí te vas a vivir a un campo, tú vas a vivir como una reina. Bueno, todos sabemos que Kismel vive como una reina aquí en Santiago, ¿verdad? Pero eso es un ejemplo. Santo Sí, Dios. sí. Tengo que decirlo, ¿verdad? Y yo tengo que avalarlo. Mira, Elvis, ahorita hablábamos de las grandes empresas, ¿verdad? De Santiago. Tú decías que Sí, le quedan de algunas, exacto, sí. para caducar. Pero, ¿cómo afecta entonces esta generación que tenemos ahora de muchos emprendedores juntos a estas empresas? Financieramente, ¿cómo afecta esto? Mira, la verdad es que todo el mundo tiene la oportunidad de ser emprendedor, sí. Ahora, todo el mundo tiene lo que se necesita para ser emprendedor, también puede ser cierto, pero no todo el mundo está dispuesto a hacer lo que hay que hacer para emprender. Hay algo que yo estoy viendo que se está dando en esta época, que es que se está satanizando el que decide perseguir una carrera como empleado. ¿Satanizando en qué sentido? De que, si tú eres empleado mucho tiempo, tu objetivo tiene que ser emprender. No tiene que ser emprender. O sea, nuestros padres lo lograron. La mayoría no son mega empresarios. Pudieron enviarnos a la universidad siendo empleados. ¿Qué hay de malos de ser empleados? Siempre y cuando tú estés bien organizado, no hay problema. Ahora, que haya emprendedores, sí, con eso no hay inconveniente, pero el que tengan la capacidad de mantener el emprendimiento, esos son otros 20. Tú tienes que ser agresivo, tienes que ser resiliente, tienes que tener paciencia. Uno de los retos de esta generación es el tema de la gratificación instantánea, que antes no existía. O sea, tú tenías que esperar incluso hasta para ver dibujos animados. O sea, a ti te gustaban los muñequitos. A mí que me encantaba, yo soy de la generación Dragon Ball, ¿verdad? Dragon Ball Ay, estabas de luto. Óyeme. Déjame decirte Sí. que mi perra se llama Kira, con eso te digo todo. Bueno, tú ves. Entonces, usted me entiende perfectamente cuando yo digo que antes tú tenías que esperar de un día para otro para ver el episodio que le seguía al que te dejó con la emoción. Pero ahora no. Ahora yo puedo ver una serie de 50 capítulos y la puedo ver toda. O sea, en un fin de semana me la puedo tirar entera. Y los jóvenes ahora, eso tiene un efecto real, palpable. ¿Qué sucede? Eso no se puede extrapolar a la vida real. Ningún negocio que tú pongas hoy, mañana va a ser un éxito. Dicen los japoneses que se debe esperar de 5 a 10 años y cuidado sin más. Sí, cualquier libro de negocios y de administración te va a decir que la variable tiempo va a ser el parámetro entre 3 a 5 años. ¿Por qué entre 3 a 5 años? Bueno, pues porque ese es el tiempo en el que tú tienes que recuperar tu capital. Si no es así, tú tienes que reajustar, tienes que cambiar dirección, la estrategia. ¿Por qué? Bueno, porque entonces estás perdiendo dinero. Y años en materia de trabajo, eso va a tener un impacto exponencial a través del tiempo. Tú puedes estar trabajando con una idea totalmente fracasada y si no te funcionó, y más ahora en que los tiempos corren tan rápido, al final tú, cuando vienes a ver, tú creas un negocio hoy, ¿verdad que sí? Que tú, innovador, y el año que viene ya ese negocio es viejo.
Así es, Elvis. Ahora todo mundo quiere ser YouTube. Entonces, YouTube, TikTok. Exacto. TikTok también está dejando, ¿eh? si todo mundo quiere ser creador de contenido digital en la actualidad, ¿se mantiene en un país solo con creadores digitales? ¿Cómo se ve la economía futuro de la República Dominicana sin ninguna otra profesión que llame la atención? No, porque que hay gente, o sea, que va a decidir hacer eso, pero hay muchos que no van a estar dispuestos a hacer lo que hay que hacer para producir contenido. Recuerda que aunque tengamos esa posibilidad, es un mercado ya de mucha competencia. O sea, la competencia, el contenido de YouTube, por ejemplo, está el contenido que se genera en la televisión, está el contenido que se genera en estudios, etcétera. Y como todo negocio, tú tienes que hacer cierta inversión. O sea que va a haber mucha gente que va a querer y no va a hacer nada, que son la mayoría. Va a haber gente que va a querer y van a hacer algo y van a fracasar también, que es una gran mayoría. Y va a haber una proporción pequeña que va a tener éxito. Ese escenario en el que todo el mundo quiere ser youtuber, pero tú sabes, hay un estudio por ahí que te refuta esa premisa, que dice que también la mayoría de los muchachos lo que quieren es ser políticos aquí en la República Dominicana, además de influencer, además de youtuber. Pero tú sabes qué es lo que pasa, que aquí se dice que los políticos son ladrones y son ricos y andan en jipetones. En todo el mundo. Entonces, en el como mundo ven el entero es político así. que lo consigue fácil de acuerdo a esos comentarios barriales, Sí, la gente cree que se consiguen fácil. tienen Pero, el mejor salario ahora mismo de la República Dominicana los políticos. Depende, porque mira, por ejemplo, si nosotros... ¿Quién cobra 350,000 y 400 y 600,000 en una empresa privada? Muchísimo ejecutivo. Ajá. Sí, Da nombre de las empresas, por favor. Corre, no. que Kismel y yo vamos a rehacer nuestro currículum. Cualquiera de esos grupos empresariales o multinacionales que existen aquí en la República Dominicana, lo que pasa es que... Pero todos llegan. No, lo que pasa es que la luz... No todos llegan a políticos tampoco. Ajá. No. Se O sea, prepara una buena ¿cuántos campaña y un no. buen patrocinio. Pero por Aquí- ejemplo... ¿Cuántos diputados hay, Elvis? Pero ¿cuántos diputados compitieron? Obvio. Miles, ¿verdad Ajá. que sí? De candidatos. ¿Y cuánto hay? 197 diputados. ¿Verdad que sí? Te lo encuentras poco. ¿Y cuántos fueron los candidatos? 2,000-3,000 candidatos a diputados. No es fácil. ¿Y qué cantidad de, por ejemplo, ciudadanos somos? Somos 10 millones de personas, mal contados. Que algunos dirán 15. ¿Verdad? Entonces, pero, ¿qué te quiero decir? Para no politizar el tema, ya para nosotros cerrar. En la política, como en los negocios, como en las finanzas, las leyes de oferta y demanda, todo se va a acoger a estos parámetros. Nosotros hablamos hoy de los retos financieros que tenemos como generación, que no existían en el tiempo de nuestros padres, y facilidades que nosotros tenemos que ellos no tenían. Nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo ellos tienen y nosotros no? Porque la cosa ahora se nos ha puesto mucho más difícil por competencia. Porque antes eran pocos los que se graduaban de medicina. Ahora se gradúan miles de medicina, de contabilidad, de derecho, de administración. Entonces salimos al mercado laboral y vemos que las empresas no crecen al mismo ritmo que nosotros egresamos profesionales. O sea que ahí se da la competencia, ¿verdad? Entonces, no hay trabajo para todo el mundo. Y ahí empezamos nosotros a competir, Kismel, Bonnie, yo, si queremos la misma posición, ya la empresa, eso es un tema del poder de negociación, la tiene la empresa. Y son pocos los países donde existe un escenario en el que todo el mundo está empleado. Incluso hasta Estados Unidos tiene cientos de miles de desempleados. Y Estados Unidos es referente, como tú decías antes de ir a la pausa, en ciertos escenarios. Tú hablas desde el punto de vista político, pero también empresarial. ¿Dónde están las empresas más grandes a nivel internacional? ¿Dónde tienen sede? ¿De dónde es Amazon? ¿De dónde es Microsoft? ¿De dónde es Google? ¿De dónde es Apple? Cientos de miles de empleados que tienen ellos. Y aún así es un problema el desempleo en Estados Unidos. O sea que aquí nosotros no somos excepción tampoco. Y nuestra generación realmente se ve muy impactada por el tema de la competencia. Yo te tengo una última pregunta. Disculpen a los televidentes que mi voz está un poquito afónica. Entonces la pregunta es, ¿por qué el nuevo rico en buen dominicano es tan aguajero
y el viejo rico se mantiene con lo que tenía? Tal vez diría yo que experiencia, pero recuerda que hay un grupo de nuevos ricos que no se mantienen ricos. ¿No será la presión social, como decías tú ahorita? Sí, la presión social, también nosotros hablábamos de la riqueza es cíclica como la economía, o sea, el que hay 10 familias ricas hoy, yo te aseguro que en 5 años no van a ser las mismas 10 familias. E incluso aquí en República Dominicana nosotros tenemos pocos referentes de familias que tienen 50, 100 años, fortunas de 100 años, 150 años. Yo creo que aquí tenemos solamente una o dos que pueden decir eso, pero quiere decir que no ha habido familias igual de ricas o más ricas. No, no quiere decir eso, sino que con el tiempo hay gente que lo sabe mantener y hay otra que no. Yo te hablé de una estadística ahorita que es real. O sea, el 90, el 95% de las empresas familiares en la segunda generación, tercera generación ya perimen, dejan de existir, porque no es lo mismo venir desde cero y crear la riqueza que mantenerla. Si tú no sabes cómo se llegó ahí, es difícil que tú puedas hacer frente a los retos que vienen acompañados de ese escenario. Yo diría, señores, ya para finalizar, Elvis, que no es más de tú no saber hacerlo, es que no queremos continuar los proyectos de nuestros padres, queremos cumplir lo que hacer otras cosas. Exactamente. Y te voy a poner un ejemplo más sencillo, la familia Corripio, cuando se ha mantenido. Ahí nosotros tenemos también a Ferretería Ochoa. Tenemos muchísimas empresas que tienen continuidad, que han hecho un conjunto de negociaciones y han comenzado a repartir sus huevos y que funciona. Lo que pasa es que ahora todos entendemos, mi generación cree que lleva la delantera y que tiene la razón. Y dicen que el diablo no sabe por diablo, sino por viejo. Entonces hay muchas cosas que se dan que nosotros tenemos que aprenderlas. Yo no he visto, yo te puedo ser sincera, dominicanos que se haya sacado la loto, muchísimos han salido por noticias diciendo lo gaté todo. Entonces son muchos factores que se dan. Señores, el tiempo se nos ha agotado, Elvis. Yo feliz, contenta de que tú estés aquí. Aquí se te quiere. Si fuera por nosotros amanecemos aquí, pero no hay tiempo para más. Yo creo que los jueves se los vamos a tener que dedicar solamente al dinero. La gente hablará por ahí, comenten. Yo cuarto. Encantado como cada jueves, invitar a las personas que me sigan en mis redes sociales como Elvis Vázquez M. Ahí me pueden escribir a mensaje directo, pueden hacer sus comentarios y si hay algún tema que ustedes quieren que se trate aquí en el espacio, bueno, pues bienvenido sea, nosotros más que encantados de satisfacerle en eso que usted quiere que nosotros toquemos aquí en El Sapo en la Sopa. Así es, señores, cuídense mucho, pásenla bien y chaito pues.